Vamos a tratar de ver cómo repasar nos ayuda en nuestra vida cristiana. Recuerden que nosotros hemos sido hechos asombrosa y maravillosamente, como dice el Salmo 8, ¿no es cierto? Hemos sido hechos asombrosa y maravillosamente. Ahí vemos girando la parte de nuestros cromosomas, nuestro ADN, donde está toda la información. Usualmente nosotros escuchamos que la gente dice, no, el niño sacó el mismo carácter del abuelo, el muchachito es impulsivo como la tía, el muchacho es iracundo como fulano de tal, y todo el tiempo estamos tratando de justificar la manera como somos, o como son los hijos, o como son cualquier miembro de la familia, porque, bueno, así era la tía, así era el abuelo, así era la abuela, y la verdad que lo cierto de esto es que sí heredamos esos rasgos negativos de carácter. Uno puede heredar la impulsividad del abuelo y puede heredar el mal genio de la tía, bueno, en fin, sobre todo en la línea de los padres. Todo eso se hereda. Y por eso la responsabilidad que como padres tenemos, ¿verdad?, de qué es lo que le vamos a transmitir a los hijos. Lo que no se vence nos va a vencer. Así que es una realidad de que heredamos esos rasgos desfavorables de carácter, pero eso no significa que estamos condenados a vivir con esos rasgos de carácter, porque la revelación muestra que el Señor nos da victoria sobre los rasgos heredados. ¿Y qué más? Los rasgos cultivados. ¿Y cómo son los cultivados? O sea, yo lo heredo, yo traigo mi herencia de explotar rápidamente, ¿verdad? Puede ser que alguno tenga eso, y entonces yo lo cultivo. Yo no hago ningún esfuerzo por dominarme. Simplemente, bueno, yo soy así, como dice la gente, no, yo soy así, y si, como dicen en el valle, y si no le gustó, si no le gusta, pues póngale color, ¿no? Sí, la gente, yo soy así, y no, ¿y qué más? Así soy. Eso, así era mi mamá, así era mi papá. Pero recuerden, la promesa es que podemos tener victoria sobre los rasgos heredados. Heredamos esas tendencias al mal. Las cultivamos, pero dice la sierva del Señor que podemos tener victoria, no en nuestra propia fuerza, por supuesto, pero que el Señor nos da la fuerza para poder vencer. Así que realmente hemos sido hechos asombrosa y maravillosamente, pero el pecado pues ha hecho estragos en nuestras vidas. Hablando de lo maravilloso y maravillosamente que hemos sido formados, quisiéramos hablar un poquito de una estructura que está en el cerebro, una área del cerebro que se llama el hipotálamo, que tiene que ver con este aspecto del dominio propio. El hipotálamo está ubicado en el cerebro, en la mitad del cerebro, justamente detrás de los ojos. Si se imaginan una línea que pase por todo el centro del cerebro en forma de cruz, aquí y acá sería en todo el centro y a la altura de los ojos. Ahí detrás, arriba de la glándula pituitaria, se encuentra nuestro hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo, ¿qué dice? Es una pequeña región escondida en la mitad del cerebro, detrás de los ojos, justamente arriba de la glándula pituitaria, y ahí está el centro de muchos de los problemas humanos. ¿Qué está ubicado ahí en el hipotálamo? El centro de muchos de los problemas humanos. ¿Se imaginan? Uno diría, bueno, que me hagan una cirugía y me saquen el hipotálamo, ¿cierto? Para que no haya más problemas. Muy bien. ¿Cuál es la función del hipotálamo? Vamos a repasar. ¿Qué dice ahí, Dari? Estamos en clase. Yo le dije que vamos a hacer una charla, ¿no? ¿Cuál es la función del hipotálamo? ¿Dónde está ubicado, mono, el hipotálamo? ¿Ah? Tú me haces así, pensé que me estás echando la bendición. Ah, monito. ¿Dónde está el hipotálamo, monito? Sí, pero ¿dónde? Abajo, arriba. Detrás de los ojos, ¿no es cierto? Para ubicarlo. Muy bien. ¿Dari? Función del hipotálamo. El hipotálamo controla muchas de las funciones corporales que tienen que ver con la homeostasis. Controla la temperatura normal,
recibe impulsos sensoriales de los órganos internos, contiene el centro de la sed, mantiene el estado de alerta y patrones del sueño, regula la ingesta de alimentos, controla los sentimientos de rabia y agresión. Muy bien, también los impulsos sexuales, el control de eso también, sí, áreas que influyen en los impulsos sexuales está localizado ahí. Aquí repasando, aquí menciona, entre tantas cosas que menciona, la temperatura, los impulsos sensoriales de los órganos internos, dice que también ahí en el hipotálamo hay varios centros, por ejemplo está el centro de la sed, está el centro de la saciedad. El centro de la sed, si yo empiezo a tomar agua, me dice, o por el contrario, me puede hacer sentir el deseo de tomar agua. Y si empiezo a tomar agua, me dice, bueno, ya, suficiente, no más. Lo mismo el centro de la saciedad, siento hambre, empiezo a comer, y llega un momento en que uno dice, no quiero más, ya estoy bien. Ese centro de saciedad me informa de que ya está bien. Claro que algunos han violado tanto los principios de salud que se les ha dañado el hipotálamo, ¿sí? Y ya no tienen quien les controle, y comen y comen y comen, y dice, bueno, no tienen cómo llenarse, ¿no? Entonces las personas pues van aumentando, y ustedes han visto lo que llaman obesidad mórbida, ¿verdad? Personas deformes, porque han perdido el control. Y uno diría, bueno, pues si realmente el hipotálamo es el que controla los impulsos sexuales, allí dice que controla los sentimientos de rabia y de agresión, que controla el apetito. Entonces, ¿cómo es ese negocio? Si yo tengo un centro que es el que regula todo eso y a mí me da rabia y en el hipotálamo se generó eso y yo actúo o me dieron ganas de comer hasta que no me queda ya bien la falda, entonces estamos perdidos, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es eso entonces? Si es un centro del hipotálamo, ¿cuál de ustedes se pone bueno, voy a decirle al hipotálamo que ya no voy a comer más? Ustedes no se dan cuenta de eso, son funciones que se realizan, nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Las pasamos, suceden sin que nosotros participemos de ello, asombrosos y maravillosamente hechos. Pero la buena nueva es que el hipotálamo, que está ahí detrás de nuestros ojos, está controlado por nuestro lóbulo frontal, que está aquí detrás de la frente, ¿sí? Y el lóbulo frontal, ustedes saben que es el centro ¿cómo diría? El centro consciente de nuestro cerebro, el que nos hace ser lo que somos, humanos. Ahí en el lóbulo frontal está, ¿cómo es? Muy bien, ahí en el lóbulo frontal está el centro de la inteligencia, de la razón, ¿verdad? De la voluntad, o sea, todas esas facultades cognitivas que nosotros tenemos tienen su control ahí en el centro, en el lóbulo frontal, en la corteza del lóbulo frontal. Entonces el lóbulo frontal controla al hipotálamo, ¿sí? El lóbulo frontal controla al hipotálamo. Entonces si yo tengo la voluntad, yo he educado mi voluntad, entonces con la palabra me dice que mejor es el que tarde se aira que el fuerte. Si yo lo creo y permito que el Señor haga esa obra en mí, de que sea tardo en airarme, eso está aquí en el lóbulo frontal y entonces ese mensaje tiene que llegar al hipotálamo. Es muy hermoso cuando uno reflexiona sobre lo que es la palabra, como dice Isaías 55:11, creo que es. Isaías 55:11. Dice, hablando de la palabra, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíen. O sea que la palabra del Señor, el Señor la pronuncia, nosotros la leemos en la palabra. La escritura es la boca del Señor. Nosotros leemos el texto. Mejor es el que tarde se aira que el fuerte. Pero si uno lo lee como texto simplemente, como una información, nada sucede. Pero ¿cómo aprender a leerlo de tal manera que tengamos fe para creer que eso pueda suceder en nosotros? Señor, ayúdanos para que lo que leemos
pues se pueda volver parte de nosotros, ¿no? No simplemente una información, sino que así sea un solo versículo, que uno medite en su meditación matinal. Mejor es el que tarde se aira que el fuerte, ¿no? Señor, enséñame cómo hacerlo, ¿sí? Cómo permitir que mi voluntad es fortalecida por el Señor, por su Espíritu Santo, controle mi hipotálamo, y que el hipotálamo se convierta en una bendición, no en una bestia que me controle, porque muchas personas pues son manejadas como los animales por el hipotálamo y entonces reaccionan. No son tardos en airarse, sino muy prontos en airarse. Así que esa es una de las funciones del hipotálamo. Terminaste todas, ¿verdad, Dari? Muy bien. ¿Qué más dice el hipotálamo, Elisa? El hipotálamo es del tamaño de tu dedo de gatillo. ¿Cuál es el dedo de gatillo? Este, ¿no es cierto? Muy bien, dice que es de ese tamaño. ¿Qué más? Es el que dispara muchos problemas dramáticos en la vida humana. Y además de que es del tamaño del dedo del gatillo, también es el que dispara los problemas. ¿Cómo les parece? Ah, Luisito. ¿Qué más? Está conectado de dos maneras poderosas con el resto del cerebro y de todo el cuerpo. Primero a través de miles de nervios y en segundo lugar a través de la sangre. Esta última conexión es vital. El hipotálamo recibe las señales de temperatura, composición y química de la sangre. O sea que el hipotálamo está conectado con el resto del cerebro por muchas terminaciones nerviosas y también a través de la sangre. Entonces lo que uno come, aquí dice que recibe las señales de temperatura, composición y la química de la sangre. Lo que uno come determina la química de la sangre. Y entonces esa química va a llegar, esa sangre con esa química va a llegar al hipotálamo y va a desencadenar ciertas reacciones. Muy bien. Ahora, a cada lado del hipotálamo dice que hay una pequeña área a cada lado, en la base, que tiene que ver con, ya decíamos, un pequeño nódulo a cada lado que tiene que ver con qué cantidad comemos, ¿verdad? Y se han hecho experimentos en animales en el laboratorio. Por ejemplo, yo les decía el centro de la sed, si a un animal le destruyen el centro de la sed, él puede tomar agua, pero toma agua, y por ejemplo con una cabra se hizo, ponerla a tomar agua, pero estaba alterado ese centro del hipotálamo que controla la ingestión del agua. Entonces el animal empieza a tomar agua, y toma agua, y toma agua, y toma agua, hasta que se revienta de tomar agua, no hay control. Y con el apetito también se han hecho experimentos de dañar eléctricamente el centro que tiene que ver con el control del apetito, y el animal empieza a comer. Y de otra manera también se han hecho experimentos afectando el centro que impulsa a comer, de tal manera que el animal no sienta hambre en absoluto, ya sea se estimula o se puede frenar, ¿sí? Entonces, dice aquí que han hecho los experimentos, por ejemplo, colocando un tumor estratégicamente en ese lugar, como puede suceder con una persona, y el animal puede comer en forma vorazmente y en forma continua, ¿no? Es en el caso del centro de la saciedad. Así que, pero nosotros ya sabemos que el hipotálamo está controlado por el lóbulo frontal, así que no estamos condenados, por así decirlo, a que tenemos que reaccionar en forma involuntaria, sino que tenemos la oportunidad de dominar. Cerca de estos centros, ¿verdad? Dice aquí que hacia la línea media, en la base del cerebro, hay otras dos áreas que tienen capacidades de monitorear los niveles de azúcar y de la sangre, y entonces va a comunicar a los centros de alimentación. Cuando los niveles de azúcar en la sangre bajan, entonces a través de la sangre llega el mensaje a los otros centros de que es hora de comer, ¿sí? Si bajan los niveles de azúcar, si por el otro lado pues aumentan, pues eso va a estimular para que haya la saciedad. Así que, ¿cuánto necesitamos comer para balancear el problema y permitirnos saber cuánto hemos comido suficiente? Y a través de esta regulación sanguínea, estos centros de la saciedad actúan. Se nos baja el azúcar, desayunamos temprano, ya a mediodía, la glicemia está bien bajita, esa información a través de la sangre llega al hipotálamo, entonces se estimula el centro de la saciedad para sentir hambre, ¿verdad? Y después de que ya se regula químicamente los niveles, pues ya suficiente.
no vamos a comer más, ¿verdad? Muy bien, aquí está, quizás no se aprecia, pero aquí tenemos a cada lado, tenemos el hipotálamo, tenemos unos nódulos que son laterales, mediales, periventriculares, en fin, la ubicación no importa, pero recordar ustedes que ahí están esos lóbulos que están puestos, no lóbulos diríamos, unos centros, son grupitos de células que están ahí y saber que cada grupito tiene una función específica. ¿No les parece a ustedes eso maravilloso? ¿Verdad? Esa precisión, bueno, eso tan tremendo que da origen a tantas ciencias, tantas especialidades, tantos años de estudio. Y como me decía una muchachita en Saravena este fin de semana pasado, me dice, bueno, ella me dice que fue adventista, pero perdió el rumbo, y ella me decía, a mí eso como de la Biblia y que el Señor viene y que la creación, eso me parece tan fantástico para creerlo. O sea, fantástico en el sentido no de que, wow, qué maravilla, sino que como tremendo cuento. Fantasioso, ¿no? Otra palabra así como que me cuesta creerlo, me dijo. A mí me cuesta creerlo. Y bueno, ahí estuvimos hablando bastante. Y yo le decía, bueno, ¿a ti te parece fantasioso? Como que eso, como que es una ilusión, como que no es. Le digo, pero cuando ves lo complicado del universo, ¿qué piensas? O sea, te quedas con ese pensamiento porque quizás si cierras los ojos piensas que es fantasioso, pero cuando lo miras, cuando vemos todas estas maravillas del cerebro, pues imposible, ¿verdad? Solamente hay detrás de eso una mente creadora. En este otro, aquí podemos mirar mejor, aquí tenemos la pituitaria, aquí está, aquí arriba, está la pituitaria, este es el cerebro, está la pituitaria, esta bolita. Recuerden que la pituitaria es una glándula que produce muchas hormonas indispensables para la vida. Y arriba de la pituitaria, aquí en este pedacito, es donde está el hipotálamo. Aquí tenemos la pituitaria, aquí está el hipotálamo con sus distintos centros. Pero recuerden que el lóbulo frontal que está aquí es el que controla la pituitaria. La pituitaria controla los otros centros a través de la regulación química, pero el Señor ha colocado el control del hipotálamo bajo el lóbulo frontal. Los centros de saciedad pueden ser destruidos, decíamos, por una enfermedad orgánica o funcional, también por problemas mentales, y los problemas emocionales también pueden afectar los centros de saciedad de nuestro cerebro. Tenemos una declaración de la revelación que dice que la mente y el cuerpo son uno, que cuando el uno está afectado, el otro también se afecta, ¿verdad? O sea, hay una correlación, una correspondencia del uno con el otro, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos afecta a nuestro cerebro, lo que sucede en nuestro cerebro afecta a nuestro cuerpo, aún la manera de pensar. Aquí dice que los problemas mentales, los problemas emocionales, las enfermedades orgánicas, funcionales, aún la manera como pensamos puede afectar las células de nuestro organismo, especialmente aquí que estamos hablando de nuestros centros de saciedad y demás centros que tienen que ver con el control de nuestro comportamiento. Aquí dice las comidas bien balanceadas, con carbohidratos complejos, integrales. Dari estaba hablando esta mañana de los hábitos de salud, así que yo decía, bueno, todo como que se está aislando, y después escuché a Fernando también, más o menos parecido, así que la clase continúa, ¿no? Es muy bueno. Las comidas bien balanceadas, con carbohidratos complejos integrales y adecuada cantidad de proteínas saludables. Cuando decimos proteínas saludables, nos referimos a las proteínas de origen animal. Cuando decimos los carbohidratos complejos, nos referimos a los carbohidratos que no son refinados, ¿verdad? Hablando de eso, aquí una cuñita breve de los carbohidratos. Necesitamos carbohidratos, pero pues todo tiene que ser en balance, ¿no es cierto? Los carbohidratos son los que nos dan energía, pero cuando preparamos algo, sabemos que no solamente necesitamos carbohidratos, sino que necesitamos proteínas, vitaminas, minerales, necesitamos grasas para que el almuerzo sea balanceado. Si solamente ponemos carbohidratos, ¿sí? Si solamente, pues entonces no nos vamos a estar nutriendo bien.
y eso va a alterar nuestros centros en el hipotálamo. Y una persona puede estar irritable. Si una persona, hablando de que no consuma carbohidratos complejos, sino que harinas blancas, tortas, pasteles, dulces, gaseosas, como usualmente uno encuentra cuando sale, pues qué química va a tener, qué química sanguínea va a tener y cómo eso va a afectar esos centros que tienen que ver con la irritabilidad, con la agresión, ¿verdad? Eso va a estimular a que la persona sea más agresiva. Y, por ejemplo, los niños, que son, todos los niños se mueven, todos los niños son inquietos, pero hay niños que son como un poquito más, ¿sí? Depende si les dan colorantes, sabores artificiales, entonces el comportamiento de esos niños va a ser diferente. Así que si uno quiere tener niños tranquilos, pues tiene que darles una alimentación saludable. Si a un niño le dan dulces y chocolatines y galletas y se porta bien, le dan dulces y se porta mal, pues también le dan el dulce para que se porte bien. Entonces, pues todo eso altera el funcionamiento de los centros del hipotálamo. Dice que en estado de salud los centros de saciedad están bajo el control del lóbulo frontal, el cual es el centro de la voluntad y el dominio propio de todos los seres humanos. Entonces recuerden que el centro de control del hipotálamo, o en otras palabras, el centro de la voluntad, está en el lóbulo frontal, que es el centro de la voluntad y el dominio propio de todos nosotros los seres humanos. El dominio propio puede poner los frenos a los centros de saciedad, directamente controlando el apetito. Estamos repitiendo. Y no necesitamos permitir que el hipotálamo nos gobierne, ¿verdad? Nosotros podemos controlarlo a través del lóbulo frontal con la ayuda divina. Cada uno de ustedes, sin ser inteligente, con la ayuda divina, que fue el que creó esta mente maestra, entonces, bueno, Señor, yo creo que ya comí suficiente, ¿verdad? Pero a veces uno como que, por eso es que la gente dice que a veces los ojos son más grandes que la barriga, ¿no? Así como a los criollos, ¿no? Y si no vemos el plato en forma de morro, creemos que no vamos a quedar bien. Pero recuerden que el hipotálamo no podemos permitir que nos gobierne. Nosotros podemos controlarlo a través del lóbulo frontal con la ayuda divina. Aquí tenemos el cerebro. Y aquí tenemos el lóbulo frontal, que les decía está aquí detrás de la frente. Esta es una representación otra vez del ADN que el Señor ha creado, que es como el código secreto que tenemos en nuestro cerebro, donde está toda la información. Ahí están las leyes de Dios. En el principio todo era bueno en gran manera, pero por el pecado, pues todo cambió. Todo cambió. Pero ahí en estas leyes de Dios en el cerebro, estas leyes de Dios han sido afectadas por la manera como nosotros vivimos, como decíamos, como pensamos. Ahora, si los impulsos nerviosos al hipotálamo son mantenidos dentro de límites sensibles, si el hipotálamo, cuando dice así, si los impulsos nerviosos al hipotálamo son mantenidos dentro de límites sensibles, si el hipotálamo es usado desde la niñez de una manera sensible e integrada, será una espléndida ventaja para una manera saludable de vivir. Si la sangre enviada al hipotálamo es constante, balanceada, pura, el hipotálamo no tenderá a reaccionar de manera indeseable. Pero en esta declaración me llamó la atención lo que dice aquí, que el hipotálamo es usado desde la niñez y se le enseña a los niños a usarlo desde la niñez de una manera sensible e integrada. Será una espléndida ventaja para un vivir de una manera saludable y el comportamiento y hasta el futuro en ciertos términos de los niños. O sea, pensar que la educación del hipotálamo, por así decirlo, en los niños tiene que ver con la forma como esos niños se van a desarrollar en el futuro. Estábamos viendo en este viaje un niñito como de 2 años, y a todos les dieron
al almuerzo nos dieron una hamburguesa, pero esas de pan así grandotote. A los adultos todos nos dieron una hamburguesa, pero la mamá le dio a él 2, un niñito de 2 años. Y al niñito le dan convulsiones, ¿verdad? Y yo le hablaba a la mamá porque me preguntó algo y yo le decía, pues mira, tenemos que empezar por regularle la cantidad de comida que tú le das. Y la señora se paró después y fue a pedirle a un familiar más papas asadas y trajo puñados de papas y las ponía en el plato del niño y ese niño agarraba. O sea, no se metía de una, sino así las anotaba que se le salían por todos los lados. Y yo le digo, ella me preguntaba que qué era bueno para quitarle las convulsiones, ¿no? O sea, nosotros muchas veces como padres destruimos los hijos y no nos damos cuenta. Y queremos pues una pastilla o algo así mágico para que corrija el problema. Y al niño le empezaron las convulsiones después de una fiebre, ¿sí? Que quizás si se hubiera manejado diferente, pues no estaría en esa condición tomando todo lo que toma, tomando tantas drogas ahora que el niño está perdido el equilibrio para caminar, le cuesta caminar. Muy bien, así que desde la niñez podemos empezar, desde antes de que nazca el niño. Si la madre tiene dominio propio, si la madre ha usado ese lóbulo frontal con la ayuda de Dios para que ese lóbulo frontal actúe sobre el hipotálamo, entonces ese niño que nace pues también tiene una ventaja, ¿no es cierto? Tiene una ventaja muy grande. Ahora dice que, aquí no salió un aviso más arriba, quizás por el color no se ve, pero dice que creo que fue en 1980, empezamos a ver los resultados de toda la siembra que se hizo en los años anteriores y se inicia una preocupación por la autorregulación. Bueno, hace unos cuantos años, no muchos, los científicos empezaron a investigar qué efecto tenía el dominio propio en los niños en relación con, es decir, si ahora se les hacía una prueba para ver si tenían dominio propio, querían ver los investigadores qué sucedía en los años futuros en cuanto al comportamiento de esos niños. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los resultados? Los niños que tuvieron dominio propio, y ahora les voy a decir cuál fue la prueba. A esos niños pequeñitos de 3, 4 años, les ponían una mesa y en esa mesa había un plato con un dulce de esos que les gusta a los niños. Entonces le decían, si te lo comes ahora, no consigues nada. Si esperas 15 minutos, yo en 15 minutos vuelvo, les decía el investigador. Los niños quedaban solos en un cuarto con su plato y su marshmallow ahí, su dulce, y él se lo podía comer si quería, pero le decían, tienes que esperar 15 minutos para comértelo. Dentro de 15 minutos te lo puedes comer. Ahora, si te lo comes antes, pues no hay nada, pero si esperas, entonces, si esperas 15 minutos, te vamos a dar, en vez de 1, te vamos a dar 2. Ustedes hasta lo consiguen en internet, aquí pues no había manera de ponerlo, pero es interesante ver los niñitos, que un muchachito lo agarra y lo suelta y así un poco de gestos dominándose, después entra una muchachita, después otro muchachito, y por supuesto que hubo varios que no aguantaron y se comieron el dulce, ¿no? Antes de tiempo, no esperaron los 15 minutos. Porque, ¿cómo enseñarle dominio propio a los niños? Eso bueno, hay que leer la conducción del niño, ¿no? ¿Cómo enseñarles dominio propio? ¿Sí? ¿Cómo enseñarles a los niños? Yo creo que la obediencia, cuando uno le enseña, dice el hermano Juan, que la primera lección es la obediencia. Cuando usted le enseña a un niño a obedecer, le está enseñando lecciones de dominio propio. ¿Sí? Entonces, y con la comida, pues es un perfecto, el horario, tú hablabas, Dari, de los ritmos circadianos, cuando uno come a cualquier hora, ¿no? Pero con los niños, la regularidad en acostarlos, la regularidad en levantarse, la regularidad en las comidas. A veces no le ponemos cuidado a eso. Y de pronto pensamos que es que somos demasiado estrictos, ¿no? Diciendo eso. Pero, pues, yo digo, si yo hubiera tenido toda la información que ustedes tienen hoy en día, pues, bueno, hubiera sido mucho mejor. Pero yo solamente leía la conducción del niño. Y lo que leía, trataba de aplicarlo. Y verdad que el Señor nos ayudó, porque yo no sé, a alguien le tengo que haber aprendido, pero eso de la regularidad, yo era regular en levantarlos y todos los días
por muchos años, hasta cuando David cumplió 15 años, me recuerdo que empezó a acostarse a las 8:30. Antes, de acuerdo a la edad, se acostaba a las 8, y cuando eran pequeños, yo los acostaba a las 6:30. 6:30 de la tarde, ya han cenado temprano, se acostaban para las 7, 10 para las 7 estaban dormidos, les había contado la historia, les había cantado, los dejaba dormidos y entonces yo podía hacer otras cosas, ¿sí? Descansaban ellos y yo también, un rato para hacer otras cosas. Y eso es una rutina. Y vivimos un tiempo en un lugar donde 9 de la noche y el sol afuera todavía, cuando estábamos en Andrews. Yo decía, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces me conseguí unas cortinas y hacía el ambiente oscuro y los seguía acostando a las 6:30, ¿verdad? Porque si no, y eso es bueno, la regularidad, el orden, ¿no? Pero bueno, así que con el tiempo es que uno ve los beneficios de todo eso. Y uno dice, bueno, Señor, ¿cómo lo hice? Y uno sabe que fue el Señor que le ayudó, porque no es fácil. No es fácil, sobre todo cuando tú tienes visitas y hay gente en la casa, bueno, ¿cómo seguir el programa? Pero a veces cuesta, hermano, con permiso un momentico yo voy a acostar a los niños y ya vuelvo. Bueno, y uno se retira y hace la cosa, ¿no? Y pues con permiso me toca hacer el culto a los niños y ya vuelvo, ¿no? Pero a veces nos desajustamos cuando hay más personas en la casa. Pero los niñitos que tuvieron dominio propio, volviendo al cuento del caramelo, que esperaron hasta que llegó el investigador y 15 minutos después, entonces recibieron una remuneración, una recompensa. Esos niños esperaron para la recompensa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Dorigen, ¿se alcanza a leer? Los niños con alto autocontrol crecieron hasta convertirse en adultos que tenían una mejor salud física, porcentajes más bajos de la obesidad, un menor número de ETS. O sea, eso es como un examen, como decir aquí el IFEX. O sea, ellos tuvieron un menor número de enfermedades de transmisión sexual. Sí, está bien. Y después vamos a mirar aquí Dientes aún más saludables. Y también David dice los resultados en unas pruebas que les hicieron. Pensé que estaba mirando ahí. Unas pruebas que les hicieron, entonces encontraron que sacaron porcentajes mucho más altos que los otros niños. Y los que no tenían dominio propio, ¿qué pasó de origen? Propensión a alcohol y drogas, terminaban financieramente más pobres, no tenían casas o propiedades y sus hogares terminaban en divorcio. Eso porque siguieron observándolos y no criaban bien a sus hijos, ¿sí? Ustedes pueden buscar eso en internet y ahí encuentran toda la historia, porque eso es un estudio real que se hizo, ¿sí? De lo que significa la falta de dominio propio y los efectos que tiene en los demás años de vida de esas criaturas. ¿Qué dice ahí? Que la falla en el autocontrol es la patología social más importante de nuestro tiempo. ¿Por qué creen que es la patología social más importante? La señora dice, en el chocolate, me como el pastel o me como la manzana, ¿no? Que no, alguien diría que mejor los dos, ¿no? Pero ella hay que decidir entre el uno y el otro. Dice que esa es la falla del autocontrol, es la patología social más importante de nuestro tiempo. Ahora dice que si drogas y químicos diversos son evitados, si las drogas, los químicos son evitados, esto ayudará a mantener la integridad del cerebro y del hipotálamo. Nicotina, tabaco, alcohol, carnes, especies, las frituras, alimentos ricamente condimentados, alimentos refinados, falta de ejercicio, violencia vista a través de los medios audiovisuales, todas estas cosas afectan nuestro cerebro, nuestro hipotálamo, ¿sí? Pero el hipotálamo, cuidadosamente mantenido a través de los principios de salud, recuerden, llega a ser una bendición y no una bestia que nos controla. Todo, como dice la Escritura, ¿no? Que todo lo que hacemos, que lo hagamos para gloria de Dios, que recordemos que nosotros somos un templo del Espíritu Santo y que debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Entonces, también recordamos que el único medio a través del cual el cielo se comunica con el hombre es a través del cerebro, porque una persona que está descerebrada por un accidente, pues no se puede comunicar con Dios. Entonces, si el cerebro es el único medio a través del cual nos comunicamos con Dios, pues es sumamente importante que
suministremos el tipo de alimentación, el tipo de estilo de vida, todo lo que tenemos que hacer para que nuestro cerebro funcione bien. Los diáconos sí escuchan allá atrás, muchachitos. Dice que están discutiendo el hipotálamo, sigamos. Muy bien. Dice, dice la matutina, la maravillosa gracia de Dios. Dice que la mayor evidencia de nobleza en un cristiano es el dominio propio, el autocontrol. ¿Alguien recuerda la lectura bíblica? No, esa no fue la lectura bíblica. ¿Cuál fue la lectura bíblica? Proverbios 16:32 habla del dominio propio, ¿no? Que mejor es el que tarde se aira, pero la lectura bíblica que leyó aquí una de las niñas, ¿cuál fue? ¿No se acuerdan? No. ¿Gálatas qué? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cómo dice Gálatas 5, 22 y 23? Muy bien. Muy bien. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, otros dicen dominio propio. Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que el dominio propio está en la lista de los frutos del Espíritu, o del fruto del Espíritu. Y si es un fruto del Espíritu, pues no es algo que yo hago en mi propia fuerza, pero debo tener el querer, ¿no es cierto? Debo tener el querer para que el Señor haga esa obra en mí. Yo tengo que tener la disposición, bueno, Señor, yo sé que no tengo dominio propio, ayúdame, y hacerlo de motivo de oración. Y los que tienen niños pequeños, bueno, pedir al Señor sabiduría, cómo enseñarles a los niños el dominio propio. Porque lamentablemente, pues las mamás, cuando los niños lloran, entonces le dan para que se calle, ¿no es cierto? Y si no lloran, le dan como premio porque no lloró, ¿sí? Y los chiquitos, pues manipulan a los padres, desde muy chiquitos aprenden a manipularlos a los padres y bueno, ese es otro tema, ¿muy bien? Dice que uno de los problemas que presenta la humanidad actual es la falta de dominio propio. ¿Por qué creen ustedes que la falta de dominio propio es un problema para la humanidad hoy en día? Si uno dice, bueno, si comió mucho, pues se engordó, si no comió, pues, ¿o qué problema tiene? Que si no tiene dominio propio, el problema es de él. ¿Creen ustedes que la falta de dominio propio es solamente problema para el que no lo tiene? ¿Por qué para todos? Muy bien. Muy bien, hacia todos. Bueno, yo no conozco mucho de esta señora, esta muchacha, creo que es Serena Williams, no sé si es, los muchachos de pronto saben. Tenista, Fernando está al día, ¿verdad? Fernando, muy bien, tenista, creo que fue en el 2009, 2008, 2009, que estaba en una competencia contra otra tenista, y esta es una muchacha tremenda, sabe ganar, muy buena jugadora, pero no sabe perder. Entonces en esa competencia creo que llevaba 2 victorias, y bueno, es americana, ella es sumamente ágil en su área como tenista, pero como les digo, no sabe perder. Entonces estaba jugando con otra compañera, y en cierto momento cuando vio que la otra iba a tener una ventaja, entonces algo hizo por ahí con su pie, no sé, una falla hizo. Bueno, aunque es un tenis, pero ella cometió una falta
que fue sancionada por el juez que estaba regulando el juego. Entonces ella se puso muy brava y cuando ella cometió la falta, el juez pitó y le dijo la falta. Entonces la muchacha se puso muy brava y agarró la pelota y le dijo al juez: me provoca agarrar esta pelota y metérsela a usted por la boca. Claro, ella no dijo boca, quién sabe, ella usó unas palabras bien vulgares y enseguida fue sancionada y fue sacada del campo de juego. Entonces dice que muchas personas pueden perder aún su carrera por falta de dominio propio. Y así le sucedió a esta muchacha. Tenía 4 victorias y títulos dominantes en su campo de tenis, allá en Estados Unidos. Y perdió su carrera por falta de dominio propio. Se llenó de ira, insultó al juez, bueno, casi le hace comer la pelota al juez. Imagínense ustedes, o sea, no sabemos perder. Muchas personas no saben perder. Y eso, una carrera, pero nosotros la carrera nuestra mucho más diferente, significativa, valiosa. La carrera también podemos perderla por falta de dominio propio. ¿Sí? Hay una cita muy hermosa que está en el Ministerio de Curación que dice, la página 387, dice: bajo la granizada de palabras punzantes de acre censura, mantened vuestro espíritu firme en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ante la granizada de palabras punzantes de acre censura, mantened vuestro espíritu firme en la palabra de Dios. Mantener el espíritu firme, ¿qué quiere decir? Controlado, dominio ahí, ¿no? O sea, que le estén insultando a uno y diciendo de todo y uno quedarse ahí ante una granizada. Quedarse tranquilo. ¿Cómo les parece? Hay personas que no toleran la más mínima contrariedad, y hay una cita, ahorita la vamos a leer para eso, que dice que cualquier cosita ya nos molesta, porque cuidamos mucho nuestra imagen, ¿sí? Y hace poco, pues, a medida que uno escucha, va experimentando nuevas verdades. Y hace poco yo decía, bueno, mirándolo bien, el problema más grande que tenemos nosotros como seres humanos es que violamos el primer mandamiento, ¿no? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces nosotros nos colocamos como el Dios delante de nosotros mismos y lo cuidamos tanto que no permitimos que nada lo moleste, nada lo ofenda, nada lo hiera, y pues eso nos afecta. Y si nos falta dominio propio, pues entonces reaccionamos enseguida. Bajo la granizada de palabras punzantes de acre censura, mantened vuestro espíritu firme en la palabra de Dios. Dice aquí, el que puede permanecer inconmovible en medio de una tormenta de injurias o de injuria es uno de los héroes de Dios. ¿Quién es uno de los héroes de Dios? El que puede permanecer inconmovible. Está en una tormenta de injurias, ahí permanece inconmovible, no lo mueve eso a reaccionar de la misma manera. Enseñorearse del espíritu es mantener el yo bajo disciplina. Cuando yo me enseñoreo de mi espíritu es porque tengo el yo bajo disciplina. Resistir el mal, regular toda palabra y hecho mediante la gran norma de la justicia de Dios. Eso es lo que significa enseñorearse del espíritu. Es mantener el yo bajo disciplina, resistir el mal, regular toda palabra y hecho mediante la gran norma de la justicia de Dios. Así que dominio propio es algo muy profundo, ¿no es cierto? A veces uno piensa que dominio propio tiene que ver solamente con comida. No tiene dominio propio, pero eso es mucho más profundo. El que ha aprendido a gobernar su espíritu se elevará por encima de los desprecios. El que ha aprendido a gobernar su espíritu, ¿qué va a hacer? Dice, se va a levantar por encima de los desprecios, los desaires, ¿y qué más?
y las contrariedades a los cuales estamos expuestos cada día. Y cesarán estas cosas de arrojar sombra sobre el espíritu. Es una cita muy hermosa. El ministerio, Maravillosa Gracia de Dios, página 256. Pues si te sale un tumor, pero para arreglarlo a uno no, solamente la gracia de Dios. El que ha aprendido a gobernar su espíritu se elevará por encima de los desprecios, los desaires y las contrariedades a los que estamos expuestos cada día, y cesarán estas cosas de arrojar sombra sobre el espíritu. Ya no vamos a estar nosotros ahí al frente de nosotros y que cualquier contrariedad, cualquier desaire, cualquier cosa, cualquier desprecio ya nos enferma, nos debilita, no dormimos, no me miró, no me saludó, y a veces interpretamos mal lo que nos dicen. Y bueno, vivimos, es como dice otra cita el hermano Juárez, vivimos solamente para proteger nuestro yo. Pero el propósito de Dios, que es el poder soberano de la razón santificada, nuestro lóbulo frontal santificado, gobernada por la gracia divina, es el propósito de Dios, que el poder soberano de la razón santificada, gobernada por la gracia divina, rija la vida de los seres humanos. ¿Cuál es el propósito de Dios para los seres humanos? ¿Verdad? Que la razón santificada, gobernada por la gracia divina, rija los seres humanos. Aquel que domina su espíritu está en posesión de ese poder. El que domina su espíritu, el que controla su espíritu, entonces está en posesión de ese poder soberano de la razón santificada. Y recuerden que el cuerpo es el medio más importante a través del cual la mente y el espíritu se desarrollan para la edificación del carácter. Por esto el adversario de las almas dirige sus tentaciones al debilitamiento y degradación de las facultades físicas. El enemigo de las almas sabe cómo debilitar, cómo degradar las facultades físicas, porque sabe que si lo hace de esa manera, entonces va a dañar nuestro cerebro, va a dañar nuestro lóbulo frontal. Las tentaciones del apetito con el alimento, apetito sexual, tantas cosas que hay que pueden no ser controladas por ese poder que solamente el Señor nos puede dar. Así que tenemos, por eso cuando la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo, esa es la manera más hermosa de presentar el cuerpo como el medio más importante a través del cual la mente y el cuerpo se desarrollan para la edificación del carácter. El cuerpo debe ser puesto en sujeción de los poderes superiores del ser. El cuerpo debe ser, ¿qué? Puesto en sujeción de los poderes superiores del ser. ¿Cuáles son los poderes superiores del ser? Los poderes, la mente, ¿no es cierto? La voluntad, el raciocinio, el juicio. Bueno, todo lo que Dios ha puesto aquí en este lóbulo frontal, nuestro cuerpo debe ser puesto en sujeción, debe sujetarse. Sujeción quiere decir, debe sujetarse a los poderes de la mente, poderes santificados, por supuesto. Las pasiones deben ser controladas por la voluntad. Las pasiones deben ser controladas por la voluntad, la cual debe estar a su vez bajo el control de Dios. Imagínense esa cadena. El hipotálamo bajo el control del lóbulo frontal. En el lóbulo frontal está la voluntad a su vez controlada por la voluntad de Dios. El poder intelectual, la resistencia física y la longevidad dependen de leyes inmutables. Las leyes de Dios puestas ahí en ese ADN. El poder intelectual, la resistencia física y aún la longevidad dependen de las leyes inmutables que Dios nos ha dado. ¿Y qué dice ahí, Dari? A través de la obediencia a estas leyes, el hombre puede ser vencedor de sí mismo, vencedor de sus propias
Muy bien. Entonces, para ser vencedor de sí mismo es a través de la obediencia a estas leyes, las leyes de Dios, la ley de Dios. Y dice aquí que la juventud de hoy puede tener el mismo espíritu que poseía Daniel, ¿verdad? Puede sacar fuerza de la misma fuente, puede poseer el mismo poder de dominio propio y revelar las mismas gracias en su vida, aún en circunstancias tan desfavorables como las que predominaban entonces, ¿sí? Que los jóvenes hoy en día también pueden sacar poder de la misma fuente donde sacó poder Daniel. Y esa fuente, pues, es solamente la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Nadie, recuerden, nadie está condenado por la herencia para hacer que la herencia lo domine, ¿sí? Por muchos rasgos negativos de carácter que tengamos, recordar que si buscamos la ayuda del Señor podemos tener victoria, porque si no, pues, ¿cómo sería? Todavía el Señor está controlando este mundo y no suceden más cosas porque todavía está el Espíritu de Dios presente, ¿no? Muy bien. Dice que aunque rodeados de tentaciones de indulgencia propia, hoy en día todos, los muchachos, los adultos, los mayores, todos estamos rodeados de tentaciones de indulgencia propia, especialmente en nuestras grandes ciudades, donde cada forma de gratificación sensual se hace fácil y atrayente. Pero los jóvenes pueden permanecer firmes en su propósito de honrar a Dios. Los jóvenes y todos podemos permanecer firmes en ese propósito de honrar a Dios, a pesar de que las tentaciones para satisfacción personal son cada día más fáciles, más atrayentes. Y a través de una determinación enérgica y vigilancia constante, los jóvenes pueden resistir toda tentación que asalte el alma. Esto es importante. A través de una determinación enérgica, decir, bueno, yo lo voy a hacer con la ayuda de Dios, y una vigilancia constante, ¿qué va a suceder? Pueden resistir toda tentación que asalte el alma. La promesa es que podemos resistir toda tentación que asalte el alma. Uno no puede decir, no, en esa tentación me dejaron solo, por eso caí. ¿Ah? Sino que aquí dice que toda tentación puede ser vencida, ¿verdad? Mediante la ayuda divina. Esto está en Profetas y Reyes. Aquí en la Review and Herald dice que cada uno debe librar una batalla contra los esto es muy importante. Cada uno de nosotros debe librar una batalla contra los rasgos de carácter. Tenemos rasgos de carácter negativos. ¿Y qué ha estado haciendo Satanás? Dice que Satanás ha estado fortaleciéndolos para poder emplearlos. El enemigo sabe cuáles son los rasgos de carácter negativos que tenemos. Él nos conoce muy bien. Entonces, ¿qué hace? Fortalece esos rasgos de carácter negativos. No sé si alguno ha tenido esa experiencia, si se ha dado cuenta cuáles son sus rasgos de carácter y cómo el enemigo se los ha estado estimulando, se los ha estado fortaleciendo. Pero dice que el Salvador lo fortalecerá y lo ayudará cuando se acerque suplicando gracia y eficiencia. Así como el enemigo se acerca para fortalecer los rasgos negativos, dice que Dios está ahí a nuestro lado. Si le pedimos, si le suplicamos gracia y eficiencia, va a estar ahí para fortalecer los rasgos positivos que también tenemos. Y si los rasgos positivos se fortalecen, lo otro se va debilitando, ¿verdad? Con el poder de Dios. Muy bien. Una cita aquí en el libro La maravillosa gracia de Dios. Quería leerles. Dice, en relación a lo mismo que hemos estado hablando, quienes confían en Cristo no han de ser esclavos de tendencias y hábitos hereditarios o adquiridos. ¿Qué pasa con los que confían en Cristo? No han de ser esclavos ¿de qué? De tendencias y hábitos hereditarios y adquiridos. Ninguno de nosotros tenemos que ser esclavos de esas tendencias hereditarias o adquiridas. En vez de quedar sujetos a la naturaleza inferior, en vez de quedar sujetos a nuestro hipotálamo, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Han de dominar sus apetitos y pasiones. Dios no deja que peleemos contra el mal con nuestras fuerzas limitadas. ¿Qué hace Dios? Él no nos deja que peleemos contra el mal con nuestras fuerzas limitadas. Cualesquiera que sean las tendencias al mal que hayamos heredado o cultivado, podemos vencerlas mediante la fuerza que Dios está pronto a darnos. Ministerio y Curación, página 130. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. El enemigo nos ataca, pero no es preciso que nos venza. Uno no puede decir, no, es que pues yo soy débil y el enemigo vino y ¿qué hacía yo? ¿Verdad? Pero por severo e inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Eso está en la Historia de los Patriarcas y Profetas, página 446. Parece una promesa muy hermosa. Y como decíamos antes en Isaías 55, 11, si la palabra viene, ¿cómo hacer que la palabra llegue y haga en nosotros aquello para lo cual la palabra fue enviada? Si la palabra dice esto, pues Señor, que esto sea una realidad en mi vida, que la palabra no salga vacía, sino que la palabra haga en mí lo que la palabra dice. Si la palabra dice que Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Bueno, Señor, que eso sea nuestra realidad. Y que por severo e inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. ¿Sí? Así que ahí decíamos que en el hipotálamo estaba, al principio que leíamos en cuanto a las funciones, no solamente la saciedad, el centro de la sed, sino de impulsos sexuales, también la rabia, muchas cosas que vale la pena tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, la ira, pensar, no, es que eso, imagínense, si tengo mi centro de la ira en el hipotálamo y me provocaron, yo que vengo con esa tendencia de mi abuelo, pues igualito, tengo que reaccionar. Dice que eso no son justificativos y más bien eso lo que hace es que nos hunde más, ¿verdad? En este libro, Ministerio de Curación, en el capítulo el trato con los demás, yo sé que ustedes lo han leído muchas veces también, y parecido a lo que hemos dicho, pero no es exactamente igual. Dice, mientras permanezcamos en este mundo, tendremos que arrostrar influencias adversas. ¿Qué va a pasar? Tendremos que arrostrar influencias adversas. Habrá provocaciones que probarán nuestro temple. ¿Qué va a haber? Provocaciones que van a probar nuestro temple. Y si las arrostramos con buen espíritu, desarrollaremos las virtudes cristianas. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos y prudentes, alegres en medio de los enojos e irritaciones. Día tras día y año tras año iremos venciendo hasta llegar al noble heroísmo. Esta es la tarea que se nos ha dado, pero no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de Jesús, sin ánimo resuelto, con propósito firme, sin continua vigilancia y oración. Cada cual tiene su propia lucha. Ni siquiera Dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útiles nuestras vidas a menos que lleguemos a ser sus colaboradores. Y decir colaboradores quiere decir que queramos que Él haga esa obra en nosotros. Los que huyen del combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria. Bueno, este es Ministerio de Curación, página 388. El capítulo en el trato con los demás, vale la pena leerlo todo. Pero como leía acá, pues algo hermoso es que no importa lo que hayamos heredado, lo que hayamos cultivado, pues no lo sigamos cultivando y saber que el Señor nos da victoria aún sobre esos rasgos negativos que tenemos, que el enemigo los conoce muy bien, que los fortalece, pero por supuesto, por su lado el Señor también nos ayuda a fortalecer los rasgos positivos
para que ahoguemos los negativos, no en nuestra propia fuerza, pero en su fuerza, y saber que, bueno, que nuestro hipotálamo puede llegar a ser una bendición y no una maldición. Y ojalá que cada uno de nosotros tengamos dominio propio. Imagínense una persona sin dominio propio, si le da una rabia, agarra y mata a otro. Los que matan, faltos de dominio propio, ¿verdad? Tuvo un problema con la esposa, la agarró, le dio duro, bueno, se divorciaron, falta de dominio propio. Ese no aprendió dominio propio, ni ella aprendió dominio propio, ¿verdad? Cuando decimos herimos malas palabras, herimos a los demás, los ofendemos porque no es que yo, o sea, como que aguanto y cuando exploto digo lo que tengo que decir. Eso es falta de dominio propio. Y si seguimos con la lista, pues vamos a terminar quién sabe dónde, ¿no? Con una lista tan larga. Pero aquí dice que no necesitamos rendirnos ante esos rasgos negativos de carácter y saber que el Señor es el que está en control de nuestro lóbulo frontal y nuestro lóbulo frontal en control de esos centros donde está el dominio propio.